El debate en torno al mercado de la plata en COMEX se ha intensificado ante el temor de que el mes de marzo pueda marcar un punto de inflexión comparable a las tensiones observadas en otros mercados internacionales de metales, como los de Shanghái. La preocupación central gira en torno a la posibilidad de que el sistema enfrente dificultades para responder a las crecientes demandas de entrega física, lo que ha llevado a algunos participantes a hablar abiertamente de un posible colapso. Sin embargo, el análisis presentado sostiene que un quiebre total del mercado es improbable, al menos en el corto plazo, debido a la existencia de mecanismos internos que permiten absorber parte de esa presión. Entre esos mecanismos se encuentra la capacidad del sistema para diferir obligaciones, especialmente mediante el traslado de posiciones hacia meses posteriores, como mayo o julio. Esta flexibilidad ofrece un margen de maniobra que reduce la probabilidad de un evento abrupto e inmediato. La estructura del mercado de futuros está diseñada precisamente para gestionar tensiones temporales entre oferta y demanda, permitiendo ajustes graduales en lugar de rupturas súbitas. La comparación con situaciones observadas en otros mercados sirve como advertencia, pero no como una predicción automática de un desenlace idéntico. La presencia de herramientas de gestión, combinada con la disposición de los participantes a aceptar aplazamientos y reestructuraciones de posiciones, sugiere que el sistema aún conserva capacidad de adaptación. En este contexto, el riesgo no desaparece, pero se redefine como un proceso de ajuste más que como un colapso inmediato, marcando el tono para el análisis del resto de la situación del mercado de la plata. El comportamiento de las entregas de plata en COMEX durante 2025 ofrece un punto de referencia clave para comprender la magnitud de la presión actual sobre el sistema. En ese año, las entregas alcanzaron un total de 474.4 millones de onzas, una cifra que más que duplicó la registrada el año anterior. Este aumento no fue un evento aislado concentrado en un solo periodo, sino una tendencia sostenida que se manifestó mes tras mes, con volúmenes superiores a los precedentes en cada etapa del año. Este patrón sugiere un cambio relevante en las preferencias de los participantes del mercado. En lugar de optar mayoritariamente por la renovación de contratos o el cierre de posiciones mediante mecanismos financieros, un número creciente de actores decidió exigir la entrega física del metal. La repetición de este comportamiento a lo largo de todo el año indica que no se trata de una reacción puntual a condiciones específicas, sino de una modificación estructural en la forma en que se utiliza el mercado de futuros de plata. El incremento constante de las entregas refuerza la idea de que existe una mayor desconfianza hacia los instrumentos puramente financieros y una preferencia más marcada por la posesión tangible del metal. A medida que esta tendencia se consolida, la presión sobre los inventarios disponibles se intensifica, creando un entorno en el que el equilibrio entre contratos y suministro físico se vuelve cada vez más delicado. Este contexto prepara el terreno para entender por qué el mercado observa con atención cada nuevo ciclo de entrega y por qué la discusión sobre la estabilidad del sistema ha ganado tanta relevancia. La entrega física de plata en el mercado de futuros de COMEX no es un proceso dominado por inversores minoristas, sino por grandes instituciones financieras y casas de corretaje que actúan como intermediarios. Estas entidades representan, en muchos casos, a usuarios industriales que dependen del metal para actividades como la fabricación de componentes electrónicos o paneles solares, así como a grandes inversores institucionales, incluidos fondos de inversión, fondos cotizados y fondos de cobertura. Este perfil de participantes explica por qué los volúmenes de entrega son tan elevados y por qué las decisiones tomadas en este segmento tienen un impacto directo sobre la disponibilidad de metal físico. Los inversores minoristas rara vez toman posesión directa de la plata a través de este mercado, principalmente debido al tamaño de los contratos, que suelen representar 5.000 o más onzas, y a las complejidades logísticas asociadas con el almacenamiento y el transporte. Estas barreras prácticas limitan la participación directa del público general en el proceso de entrega y concentran el movimiento físico del metal en manos de actores con capacidad operativa y financiera para gestionarlo. Como resultado, el comportamiento de estas grandes instituciones se convierte en un indicador clave de la tensión existente en el mercado. Cuando estos participantes optan por exigir entrega en lugar de recurrir a mecanismos financieros, la señal que envían es clara. La prioridad se desplaza hacia la obtención del metal tangible. Esta dinámica contribuye a reforzar la presión sobre los inventarios disponibles y a aumentar la sensibilidad del sistema ante cualquier cambio en la demanda de entrega física. Uno de los elementos más reveladores de la tensión existente en el mercado de la plata es la marcada diferencia entre el volumen de contratos en papel y la cantidad de metal físico disponible. El análisis expone que, por cada onza de plata física, existen aproximadamente 377 onzas representadas en instrumentos de papel.
Esta relación pone de manifiesto una estructura altamente apalancada, en la que la mayor parte de las transacciones se basa en compromisos financieros y no en la disponibilidad inmediata del metal tangible. Esta disparidad no implica, por sí sola, que el sistema esté destinado a fallar, pero sí evidencia una dependencia significativa de la confianza en los mecanismos de compensación y liquidación. Mientras la mayoría de los participantes acepte cerrar o renovar posiciones sin exigir entrega física, el sistema puede funcionar dentro de sus parámetros habituales. Sin embargo, cuando aumenta el número de actores que prefieren convertir esos contratos en metal real, la diferencia entre papel y físico se convierte en un punto crítico de presión. La relación aproximada de 377:1 sirve, en este contexto, como una medida de la sensibilidad del mercado ante cambios en el comportamiento de los participantes. No se trata únicamente de un dato estadístico, sino de una señal de cuán estrecho puede volverse el margen de maniobra si la demanda de entrega continúa creciendo. A medida que esta brecha se vuelve más visible, la atención del mercado se centra cada vez más en la capacidad del sistema para gestionar un equilibrio que depende, en última instancia, de la confianza en que no todos los compromisos serán reclamados en forma física al mismo tiempo. Los datos correspondientes a enero y febrero refuerzan la percepción de que el mercado de la plata está operando bajo una presión inusual. En enero, las entregas alcanzaron aproximadamente 49.4 millones de onzas, una cifra que destaca por su magnitud dentro de un solo mes. Febrero, aunque con un volumen menor, registró cerca de 19 millones de onzas entregadas, manteniendo un nivel de actividad que continúa siendo elevado en comparación con los patrones históricos del mercado. Más significativo que los volúmenes absolutos es el porcentaje de interés abierto que se presentó para entrega. En estos 2 meses, casi el 100% de las posiciones abiertas optó por exigir metal físico, un comportamiento que contrasta de manera marcada con lo que suele considerarse normal en este tipo de mercados, donde únicamente entre el 5% y el 20% de los contratos suele resolverse mediante entrega. Esta desviación del patrón habitual es una señal clara de estrés operativo dentro del sistema. El hecho de que una proporción tan alta de contratos se traduzca en demandas de metal tangible sugiere un cambio profundo en las prioridades de los participantes. En lugar de tratar los futuros principalmente como instrumentos financieros para cobertura o especulación, un número creciente de actores está utilizando el mercado como un mecanismo directo de adquisición física. Esta transición incrementa la presión sobre los inventarios disponibles y reduce el margen de maniobra para absorber nuevas solicitudes de entrega. En conjunto, los resultados de enero y febrero no solo confirman la tendencia observada en 2025, sino que también subrayan la intensidad con la que se está manifestando en el presente. La combinación de altos volúmenes y porcentajes inusualmente elevados de entrega convierte a estos meses en un indicador clave de la tensión estructural que enfrenta el mercado de la plata en COMEX. Dentro de la estructura de los inventarios de COMEX existe una categoría conocida como plata elegible, que desempeña un papel particular en el funcionamiento del mercado. En la actualidad, este segmento reúne aproximadamente 269 millones de onzas que se encuentran almacenadas en las bóvedas, pero que no están registradas de forma inmediata para cumplir con entregas contra contratos de futuros. Estas existencias pertenecen a propietarios privados y por esa razón no forman parte automática del suministro disponible para responder a la demanda de entrega. A pesar de esta limitación, la plata elegible es considerada por algunos participantes como un posible amortiguador frente a un escenario de tensión extrema. En teoría, estas reservas podrían convertirse en plata registrada y utilizarse para satisfacer compromisos, si las condiciones lo hicieran necesario. Sin embargo, este proceso no es automático ni garantizado, ya que depende de la decisión de sus propietarios y de los incentivos que el mercado pueda ofrecerles. La existencia de este volumen de plata fuera del circuito inmediato de entrega introduce un margen adicional de flexibilidad al sistema. No elimina la presión, pero sí reduce la probabilidad de un colapso repentino al proporcionar una fuente potencial de metal que podría movilizarse en circunstancias críticas. Al mismo tiempo, el hecho de que estas onzas no estén disponibles de manera inmediata subraya la fragilidad del equilibrio actual, en el que la estabilidad depende en parte de la disposición de los propietarios privados a modificar el estatus de sus tenencias. En este contexto, la plata elegible representa tanto una reserva latente como un recordatorio de las limitaciones del sistema. Su presencia sugiere que aún existen mecanismos para ganar tiempo y gestionar la presión, pero también confirma que la capacidad de respuesta inmediata del mercado está condicionada por decisiones que van más allá de los procesos automáticos de compensación y liquidación. Las señales de tensión en el mercado de la plata se reflejan en diversos indicadores que apuntan a un entorno operativo cada vez más exigente.
Uno de ellos es la presencia de backwardation, un fenómeno que suele interpretarse como una señal de escasez relativa en el suministro inmediato frente a la demanda a corto plazo. Este comportamiento de la estructura de precios sugiere que el mercado está asignando un valor mayor a la disponibilidad inmediata del metal, lo que refuerza la percepción de presión sobre los inventarios físicos. A pesar de estas señales, el análisis sostiene que el sistema cuenta con mecanismos de protección diseñados para evitar un colapso abrupto. Entre estas medidas se incluye la posibilidad de aumentar los márgenes requeridos para operar en el mercado, lo que puede reducir la especulación y moderar la demanda de contratos. Este tipo de ajustes forma parte de las herramientas habituales utilizadas para estabilizar mercados sometidos a episodios de alta volatilidad o estrés. La combinación de backwardation y posibles medidas defensivas ilustra un entorno en el que la prioridad es preservar el funcionamiento del sistema. No se trata de eliminar las tensiones, sino de gestionarlas de manera que el mercado pueda seguir operando dentro de sus estructuras existentes. Estas intervenciones buscan ganar tiempo y reducir el riesgo de un evento desordenado que comprometa la confianza de los participantes. En este sentido, la situación actual se interpreta menos como una antesala de un colapso inmediato y más como una fase de ajuste bajo presión. La capacidad del sistema para adaptarse mediante cambios en las condiciones operativas es presentada como un factor clave para entender por qué, pese a los signos de estrés, es probable que el mercado intente proteger su continuidad antes que enfrentarse a una ruptura total. El análisis culmina con una reflexión crítica sobre la propia naturaleza del mercado de futuros y derivados, aplicado a la plata. La situación descrita, marcada por una creciente preferencia por la entrega física, una elevada proporción de contratos en papel frente al metal disponible y señales persistentes de estrés operativo, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo en su forma actual. La pregunta no se formula como una predicción de colapso inmediato, sino como una evaluación de los límites estructurales del sistema bajo condiciones de presión prolongada. El cuestionamiento se centra en si un mercado diseñado principalmente para la negociación financiera puede seguir cumpliendo su función cuando un número creciente de participantes lo utiliza como vía para obtener metal tangible. Esta tensión entre el propósito financiero y la demanda física introduce fricciones que obligan a reconsiderar el equilibrio entre ambos componentes. El sistema, hasta ahora, ha demostrado capacidad de adaptación mediante ajustes operativos y mecanismos de protección, pero estos no eliminan las contradicciones de fondo que quedan expuestas en periodos de alta demanda de entrega. En este contexto, la discusión no gira únicamente en torno a cifras de inventarios o volúmenes de entrega, sino a la coherencia del marco en el que se organiza el comercio de plata. La persistencia de estas dinámicas sugiere que el mercado enfrenta un proceso de revisión implícita en el que se ponen a prueba los supuestos sobre liquidez, disponibilidad y confianza en los instrumentos de papel. Más que un desenlace definitivo, el escenario descrito apunta a una fase de ajuste estructural que obliga a replantear el papel de los futuros y derivados en un entorno donde la prioridad vuelve a centrarse en el metal físico.